Buenas noches, bienvenidos nuevamente a estos estudios bíblicos sobre la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Gracias a Dios porque pues ya iniciamos la semana pasada y gracias Elías por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, hermanas, pues el día de hoy vamos a ver los capítulos 3 y 4 de la primera carta a los tesalonicenses y pues vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus cuidados, por este tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra, Señor, meditar por estos medios, Señor. Gracias, Señor, por la disposición de Elías. Gracias porque él puede poner su conocimiento, Señor, para poder compartirnos, Señor, lo que tú ya has hablado en su corazón. Y gracias, Padre, por esa disposición que él tiene para compartirnos, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que aquí están presentes, Señor. Gracias también porque ellas han tenido este interés de conectarse, Señor, y de conocer más de tu palabra, Señor, de cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, quédate con nosotros, Padre. Toma control en esta reunión, Señor, en el internet y de todo, Señor, para que podamos tener este estudio, Señor, y poder también aprender cada día más de ti. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a Elías para que tú le sigas usando y gracias también por la vida de cada una de las hermanas que aquí están conectadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Amén. Elías, te dejamos el tiempo, así que adelante. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermana. Hola, hermanas, buenas noches. Es un gusto poder volver a estar aquí con ustedes. Ya una semana después, después de hoy vamos a ir a la mitad, entonces ya casi vamos ahí avanzando con el libro, con las cartas. Y bueno, hermanas, es un gusto y doy gracias a Dios por la oportunidad de venir un día más con ustedes a compartir un poquito de lo mucho que nos dice Pablo a través de estas cartas que escribió a la iglesia en Tesalónica. Y hoy coincidió, hace rato estaba dando cuenta y dije, ay, miren, hoy traigo camisa morada, qué coincidencias. Digo, hoy sí vengo uniformado, no la semana pasada que venía de otro Ujú. color, hoy sí vengo con el uniforme. Y bueno, No, hermanas, vamos a comenzar, pero quisiera dar un repasito un poco rápido a lo que vimos la semana pasada. Como quiera, me comentaba la hermana Damaris que estos estudios están siendo grabados y se están subiendo al YouTube de la Unión Nacional Femenil. Entonces, si quieren revisar el completo, pues está ahí grabado y a su disposición para que lo puedan repasar. Como quiera, ahorita vamos a dar un breve repaso de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, porque de ahí es de donde vamos a partir con estos nuevos capítulos que vamos a estar leyendo. Bueno, pues un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Empezamos con el estudio de Tesalonicenses y vimos los primeros dos capítulos. Y los primeros dos capítulos nos dan un panorama general de lo que era la iglesia, de cómo estaba viviendo y también de cuál fue el ministerio de Pablo en el capítulo número 2. Veíamos un poco del contexto de la carta, quiénes era, cuál era Tesalónica, qué ciudad era, la importancia económica, cultural, religiosa que tenía en ese tiempo y porque era un punto central y un lugar estratégico del cual partió el evangelio para distintas regiones a los alrededores. Hablamos un poco acerca de Pablo, de Silas y de Timoteo, quiénes eran, por qué estaban juntos y por qué habían escrito esta carta a la iglesia de Tesalónica. Vimos un poco de lo que era Pablo en Tesalónica, no tanto lo que menciona en Tesalonicenses, sino lo que se menciona de él, lo que escribió Lucas acerca de él en Hechos. Y se nos menciona que él llegó a la sinagoga y estuvo compartiendo durante 3 sábados acerca de quién era Cristo y demostrándoles a los tesalonicenses por qué Jesús era el Mesías prometido. Hubo quien creyó, pero hubo también quien estuvo en contra y empezaron estos disturbios contra Pablo y los que lo estaban acompañando a tal punto que tuvieron que salir huyendo de esta ciudad. Esto fue aproximadamente en el año entre el 49 y el 50 después de Cristo y bueno, la carta fue escrita unos cuantos meses después, en el año entre el 50 y el 51 después de Cristo. Pablo avanzó un poco en el viaje y en un punto que ahorita vamos a ver en la línea de tiempo, pidió que se enviara esta carta a la iglesia de Tesalónica. Probablemente la primera carta que escribió Pablo, por el contexto que tenemos, por la evidencia cronológica e histórica que tenemos, y si no es la primera carta que escribió, sí es la más antigua de la que tenemos registro, al menos ahorita en documentos, en escritos que podemos contar de Pablo.
Y bueno, un poco de la línea de tiempo. Vamos a centrarnos un poco más en lo que hizo Pablo y en cómo se dio todo esto. Encontramos a Pablo, Pablo llega a Listra y ahí se suma Timoteo a este viaje. Timoteo es importante para lo que vamos a estar viendo en los capítulos 3 y 4. Tengamos en mente el acompañamiento de Timoteo a Pablo, pero no solamente eso, también traigamos a la memoria un poco de lo que le escribe Pablo a Timoteo en las dos cartas que le envía. Yo sé que no es el tema, yo sé que estamos hablando de tesalonicenses, pero es importante tener también en la memoria lo que Pablo le escribe directamente a Timoteo. Viajan a Filipos, de Filipos pasan a Berea. En Berea, no, perdón, de Pablo se encuentra con Silas. Después de que se encuentra con Silas, se une Timoteo en Listra. Y bueno, ahí ya encontramos a los tres personajes, Pablo, Silas y Timoteo. Viajan a Filipos, luego a Tesalónica, que es el tema que vamos a tratar, y de ahí tienen que salir huyendo. Huyen por la persecución de la gente, de los altos mandos de la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, dejan establecida la iglesia. Viajan a Berea, de Berea pasan a Atenas y en Atenas, para viajar a Corinto, Pablo le pide a Timoteo que regrese y es precisamente lo que vamos a estar estudiando en este capítulo 3, el regreso de Timoteo a visitar a la iglesia en Tesalónica. Una vez que está Pablo en Corinto, Timoteo regresa con la información, con las noticias de lo que estaban pasando la iglesia en Tesalónica, y es ahí cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en Corinto. Entonces prácticamente había visitado otras tres ciudades para cuando ya envía una primer carta a esta iglesia. Por eso es de los registros históricos más antiguos que tenemos de las epístolas que Pablo escribió en ese tiempo. Y bueno, estuvimos estudiando el capítulo 1, el testimonio de la iglesia en Tesalónica, un testimonio de impacto. Aún y que era una iglesia joven, tenía un gran impacto en la ciudad en la que se encontraba, un gran impacto para Pablo y un impacto aún mayor para las ciudades que estaban alrededor de Tesalónica. Vimos el impacto que tuvo en Pablo, el impacto que tuvo en la misma ciudad por el poder del Espíritu Santo sobre ellos y el impacto que hubo hacia afuera, porque a través de su testimonio no era ni siquiera necesario que la iglesia de Tesalónica predicara. La gente alrededor conocía el testimonio de Tesalónica y ellos mismos daban testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en esta ciudad. Luego pasamos un poco al capítulo 2, la iglesia de Tesalónica caminando en la prueba. Vimos un poco de cómo fue una iglesia que nació en la adversidad. Sin embargo, aunque todo era contrario, aunque podía parecer que no había un futuro tan alentador y prometedor para esta iglesia, e incluso lo vemos cómo tuvo que salir Pablo y bueno, se quedó sin su pastor, se quedó sin la persona que había formado esa congregación. Y aún así, sabemos que no es obra de un hombre, no es obra de estos tres hombres que viajaron ni siquiera de los hermanos que quedaron en la ciudad. Esto era obra de Dios y Él se encargó de que a pesar de la adversidad y de la prueba pudieran seguir caminando y creciendo. Y fue precisamente lo que vimos, el punto uno, el respaldo en la prueba. Ellos sabían que no era un tema de lo que ellos podían hacer, de lo que habían dejado, de lo que se había compartido. Era porque la palabra de Dios y Dios mismo estaba en medio de ellos y es por eso que pudieron salir adelante. Después vimos cómo se encuentra el amor en la prueba y hablamos del gran amor que tenía Pablo, los ejemplos que nos da como una madre con sus hijos y como un padre que corrige en amor. Y esto lo vimos aterrizado en cuanto al discipulado, cómo nosotros trabajamos con las personas que tenemos, a nuestros hijos espirituales, a quienes nos buscan y a quienes ven un ejemplo para poder compartirles y enseñarles más acerca de Cristo. Y es precisamente el ejemplo que nos deja Pablo. En medio de la prueba, tenemos que caminar en amor. Y por último, creciendo en la prueba, vimos el fruto, vimos lo que el Señor hizo, vimos la obra y cómo se extendió el Evangelio a raíz del trabajo que el Señor hizo en esta ciudad. Y para terminar, gozo en medio de la prueba. Pablo estaba triste, Pablo estaba preocupado, le dolía el no haber podido seguir con ellos. Él hubiera querido estar más tiempo. Sin embargo, él estaba gozoso porque veía el fruto de lo que Dios estaba trabajando en cada una de las personas de la iglesia en Tesalónica. Entonces, a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que el enemigo hizo para estorbar a Pablo, él podía seguir viviendo gozo en medio de la prueba por ver lo que Cristo estaba haciendo en ese lugar.
Y bueno, hermanas, esto es un poco de lo que vimos la semana pasada. Quise hacer este recuento rápido por si alguien no había estado, para refrescar un poco también a quienes estuvimos la semana pasada. Pero ahora toca ver el capítulo número 3 y 4. Y este capítulo 3 y 4 nos va a hablar acerca de cómo Pablo obtuvo esta información, de dónde sacó Pablo todo esto que les estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica. Y bueno, ahora sí, ya hablé un poquito rápido, ya nos pusimos al corriente y vamos a pasar a ver qué hizo Dios y cómo es que el Señor siguió obrando en la iglesia en Tesalónica. La sesión número 2, por lo que estamos hoy aquí, Primera de Tesalonicenses 3, del versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 18. Dos capítulos en los cuales se nos muestran verdades importantes de cómo debemos vivir, de cómo debemos andar y cómo debemos responder a lo que el Señor ya está haciendo. Punto número 1, o el primero de los apartados que traigo este día, el capítulo 3. Capítulo 3 tiene 13 versículos y en los cuales el centro o lo que yo pude encontrar acerca de lo que menciona Pablo es la iglesia en Tesalónica, viviendo la fe. Era un tema que a Pablo le cargaba. Recordemos la carga que Pablo tenía, por eso les decía, partimos del momento en el que terminamos la semana pasada, la carga que Pablo sentía por esta iglesia. Los amaba como hijos. Él quisiera dar su vida, se los dice, yo hubiera querido desvivirme por ustedes, pero no pude. Y entonces esto era una carga que Pablo llevaba, que Pablo llevó en Berea, luego llevó en Atenas y en Corinto para cuando les escribe esto, sigue teniéndole esta carga. Recordamos que esta era una carga por la forma en que tuvo que salir y más aún por la situación de la iglesia, la situación en la que los dejó, una situación llena de pruebas y de adversidad. Sin embargo, a él le preocupaba cómo lo iban a afrontar, no porque no supiera la respuesta. Pablo sabía que la única forma era estar afirmados en la fe y como consecuencia podrían afrontar estas pruebas. Sin embargo, a Pablo la carga que tenía era si verdaderamente estaban afirmados en la fe. Nosotros conocemos también el camino, sabemos cómo podemos salir adelante en las pruebas, pero este también es una introspección a nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos afirmados en la fe? ¿Verdaderamente estamos listos para cuando venga la prueba poder salir adelante porque vivimos una fe verdadera? Y bueno, hay tres cosas que encontré. La fe produce tres cosas. Una verdadera afirmación en la fe nos produce tres cosas aún en medio de la prueba. Y estas tres cosas nos ayudan a afrontar esta prueba de la mano de Jesucristo. ¿Y por qué hablaba acerca de las cartas de Timoteo? Porque les decía que trajéramos en la mente lo que Timoteo había escuchado acerca de Pablo. Las cartas son tiempo después. Las cartas son una vez que ya Timoteo se había separado de Pablo, que ya se había establecido y ya estaba trabajando en la iglesia. Pablo le escribe estas cartas. Pero hay dos cosas fundamentales, bueno, hay muchas, pero hay dos versículos principales que son los que más nos acordamos normalmente de Timoteo. Uno, el estandarte de los jóvenes, en la cual le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en, ¿quién me los puede decir? Veo que mueven todo, que todas están diciendo, pero alguien que se anime a decirme en qué fue ejemplo Timoteo. Si no va a ser por dedazo, porque para poder seguir avanzando, si no nos vamos a quedar aquí toda la noche hasta que alguna de ustedes, hermanas, me diga el ejemplo que fue Timoteo. En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Perfecto. Y de ahí, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en estas áreas. A veces los jóvenes, no, pues ninguno tenga en poco tu juventud y vamos con esa bandera y nos sentimos invencibles porque Pablo dijo que nadie tenga en poco nuestra juventud. Sin embargo, más allá de un orgullo o del sentirnos más, lo que Pablo dice es, nadie va a tener en poco tu juventud porque eres ejemplo en todo esto. Si somos gente que no somos ejemplo en todas estas cosas, pues no hay ni cómo respaldarnos en ninguno tenga en poco tu juventud. Esto era una consecuencia también de lo que Timoteo estaba haciendo en ejemplo. Pero tomo de ahí la fe. Le dice que sea ejemplo en fe.
¿Y cuál es el otro versículo que siempre recordamos? Y es un versículo que en el Día de la Madre siempre lo traemos y es un versículo que decimos, de ahí tuvo Timoteo toda su formación. Segunda Timoteo 1:5. La fe no fingida que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. ¿Y por qué traigo a la memoria esto si esto pasó tiempo después? Si esto Pablo se lo escribió muchos años después a Timoteo y estamos hablando de Tesalónica. Bueno, porque precisamente vamos a hablar acerca de cómo Pablo obtuvo toda la información, cómo Pablo recibió la información. Y bueno, lo primero es fe que produce paz. Y el pasaje dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y yo nunca había hilado, nunca había conectado las ideas. Y cuando estaba preparando esto dije, ¿por qué Timoteo? ¿Y por qué Timoteo fue a confirmar y exhortar respecto a la fe? Y conectando con las cartas a Timoteo, yo digo, bueno, pues Timoteo parecería un experto en la fe. Timoteo parecería la persona ideal para ir a exhortar, porque él fue formado desde niño en la fe, porque él era ejemplo a los creyentes en fe, porque había tenido la enseñanza de su abuela y de su madre en cuanto a la fe. Entonces no se me hace muy loco que Pablo envíe a un jovencito, un chavito, a exhortar a una iglesia en cuanto a la fe, porque no era algo que él desconociera, no era algo ajeno a Timoteo, era algo que Timoteo había vivido toda su vida, lo habían formado en estar firme en la fe. Y por eso yo digo, ok, Timoteo a pesar de su edad, porque pudo haber mandado a Silas, alguien un poco mayor, con más experiencia, ya tenía un mayor recorrido, pero envía a Timoteo, envía a un joven, pero que sabía que él iba a poder ir a exhortar a una iglesia que necesitaba ser fortalecida en la fe. Así que conectando las ideas, somos ejemplo a los creyentes en fe y estamos bien afirmados en la fe no fingida, así como Timoteo lo estaba, porque de esa forma vamos a poder llevar y afirmar a otras personas en la fe, pero principalmente afirmarnos a nosotros. ¿Y qué es lo que produce? Produce paz, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo no envió a ver qué pecados estaban cometiendo. Pablo no envió a ver si se estaban portando bien. Pablo no envió a ver qué tanto conocimiento teórico tenían de la escritura y de la ley y los profetas. ¿Qué era lo que le preocupaba verdaderamente a Pablo? A Pablo le preocupaba la fe de la iglesia, más que cualquier otra cosa, más que la organización, cómo se hubieran organizado los departamentos en esta iglesia de Tesalónica, cómo estarían organizando las células para compartir. No, la preocupación fundamental de Pablo era cómo está la fe de la iglesia, porque de ahí iba a partir todo. Y esto, ¿por qué produce paz? Porque Pablo estaba inquieto, porque sabía que sin la fe no podrían salir adelante en la prueba. ¿Y qué les dice a ellos? Yo sé que ustedes están en adversidad, yo sé que ustedes están pasando por pruebas, que son unos bebés espirituales y aún así se están enfrentando a cosas que aún los más capacitados, aún los más maduros espiritualmente, tenían miedo porque era la persecución y era el odio de la misma ciudad en la que estaban. Y aún así Pablo les dice, fortalezcanse en la fe, porque así van a poder pasar tribulaciones. Yo ya se los había dicho, les dice Pablo, yo ya les había dicho que esto iba a pasar, que van a pasar prueba, que van a pasar todo esto. Y en lugar de estar buscando cómo solucionarlo, les dice, me interesa su fe. Nosotros también, hermanas, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos firmes espiritualmente en nuestra fe para pasar tribulaciones? ¿O a la primera prueba que se nos presenta empezamos a huir? Buscamos soluciones humanas, buscamos cómo en nuestras fuerzas solucionar. Lo que les dice Pablo, no, afírmense en su fe y van a poder pasar las tribulaciones que yo ya les había dicho, pero Pablo ya estaba firme en su fe, entonces él las tribulaciones las pasaba y confiando plenamente. Y también cuando alguien es nuevo en la fe y necesita ser fortalecido, está viviendo una prueba, nosotros podemos ayudar así como lo hizo Timoteo, ir a exhortar
a fortalecer la fe de alguien más para poder decirles, esto va a pasar, porque sabemos que la vida cristiana no es arcoíris y corazoncitos y florecitas. La vida cristiana está llena de pruebas, pero en medio de la prueba hay paz, una paz que se da si estamos firmes en la fe. ¿Qué más produce la fe? ¿O qué otra cosa encontramos en este pasaje que produce la fe? La fe produce gozo, gozo en medio de la prueba. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Fe, 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 fe. ¿Cuántas veces repite Pablo la palabra fe en estos versículos? Pablo recibió noticias de Timoteo. No eran noticias de que no había adversidad. No eran noticias de que ya todo estaba bien. No eran noticias de que ya la iglesia era libre de de todo lo que los atormentaba. No. Las noticias eran que aún en medio de la prueba, ellos habían sido fortalecidos en la fe. Y eso trajo gozo a la iglesia en Tesalónica y también trajo gozo a Pablo, porque Pablo se gozaba por lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. No eran noticias buenas humanamente hablando, eran noticias buenas espirituales. A nosotros nos debe dar gozo y la fe afirmada en nuestras vidas debe traer gozo a nuestras vidas. Ver a otros afirmados en la fe debe traer gozo a nuestras vidas, porque es así como trabaja Dios. No felicidad porque todo está bien, sino gozo en medio de la adversidad. La iglesia en Tesalónica se afirmó en la fe y tuvo gozo. Y Pablo, en su preocupación, en su dolor por no poder estar con ellas, con ellos, tuvo gozo porque Dios había afirmado en ellos la fe. Y aún así dice, y aún así continúa orando para que completemos lo que falta a vuestra fe. Sabía que no era un tema terminado, sabía que no habían ya llegado al límite de fe que un humano puede alcanzar. No, sabía que había camino por recorrer todavía, pero aún así él dice, yo estoy gozoso porque en ustedes se ha firmado la fe. Y bueno, ¿qué queda hacer? Trabajar en lo que falta y que sigamos gozosos delante de nuestro Dios por esa fe que se ha sembrado y que ha enraizado con raíces profundas. Y por último, ¿qué encontramos de la fe? ¿Qué produce la fe? Una fe que produce amor. Mas el Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Cómo se iban a afirmar o cómo se afirmaron en la fe? Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Pero qué les dijo? Amen, que su amor crezca, que no sea un amor entre ustedes, que ni siquiera sea un amor nada más con Pablo, Silas y Timoteo, un amor que debe crecer y abundar. Y precisamente esto nos va a dar pie al capítulo 4 y ahorita vamos a profundizar un poco más. Pero Pablo termina diciéndoles, ¿qué es lo que les falta si nos vamos un poquito atrás? Para que completemos lo que falta a vuestra fe. Y luego sigue diciendo, os haga crecer y abundar en amor y para con todos. El mismo amor, que por eso quise hacer un repaso, el mismo amor de madre con sus hijos que tuvo Pablo, el mismo amor de padre para corregirlos en amor y exhortarlos. ¿Qué les dice Pablo? Ese mismo amor tienen que tener entre ustedes, pero no quedarse ahí. Ese mismo amor tiene que sobreabundar para con todos los que los rodeaban. La fe produce paz, la fe produce gozo, pero también una fe enraizada produce un amor que sobreabunda para amar a aquellos que nos rodean, con un amor de madre, con un amor de padre, con el amor de Cristo. Hermanas, ¿estamos bien afirmados en nuestra fe?
Y podemos decir que sí. Ahora preguntémonos, ¿nuestra fe está produciendo paz en nuestra vida y con los demás? ¿Nuestra fe está produciendo gozo en nuestras vidas? ¿Nuestra fe está produciendo que amemos más de lo que ya amamos? Si no es así, afirmémonos todavía más. Afirmemos, echemos raíces más profundas en la fe. Y así la fe va a producir esto en nuestras vidas. Y si ya lo estamos haciendo, pues déjenme decirles una cosa. Capítulo número 4. La iglesia de Tesalónica, abundando más y más. Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, ya está produciendo esto en mi vida, pues Pablo tiene otras noticias. Y Pablo tiene algo más que decir para cuando nuestra respuesta es sí, ya estamos cumpliendo. Pablo conocía cómo vivía la iglesia, sabía del testimonio y del impacto tan grande que ya estaban teniendo, sabía de la fe con la que estaban viviendo, de la paz, el gozo y el amor que se estaba produciendo en ellos. Conocía todo esto porque Timoteo ya le había ido a contar las buenas noticias. Aún con todo esto, Pablo no se queda ahí. No dice, felicidades iglesia, pasaron su examen. Check, 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 check. Ya, super iglesia, la mejor iglesia que he establecido, son los mejores hijos de Dios. No, Pablo sí estaba orgulloso, sí estaba contento y se había producido todo esto en su vida. Sin embargo, en lugar de dar una felicitación, ¿qué les dice Pablo? Aún con eso, no es solamente cumplir, deben ir más allá. Eso les dijo Pablo, hermanas, debemos ir más allá. Si nuestra respuesta fue sí, mi fe ya está enraizada y produce paz, gozo y amor, Pablo dice y el Señor dice, vayan más allá, abunden más y más en todo esto. Capítulo 4 de los versos 1 al 18. Abundando en santidad, es lo primero de lo que habla Pablo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No dice que no lo conocían, no dice que no sabían, no dice que tenían que aprender. Dice, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo hacen, ustedes ya saben vivir así. Aún así, ¿qué hay que hacer? Abundar más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la palabra, santificación. Así que el que desecha esto, no desecha el hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Era una iglesia joven? Sí, pero una iglesia que había tenido el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Era una iglesia en la que Timoteo ya había regresado a exhortarlos en la fe, que ya les había enseñado cómo debían enraizar su fe. No era una iglesia que no conociera. A veces apelamos al no conocer o apelamos a la ignorancia para decir, bueno, Dios, pásame esta, es que no sabía. Aquí no, la iglesia sabía. Y hermanas, todos nosotros sabemos. Sabemos la manera en cómo conviene conducirnos y agradar a Dios. ¿Y qué nos dice Pablo? Abunden más y más. Lo conocemos, sabemos las escrituras, conocemos todo el Antiguo Testamento, conocemos lo que Jesús vino a enseñar en el Nuevo Testamento. El Señor nos habla día a día en nuestros devocionales y nos dice cómo debemos conducirnos. Así que aquí no es como que no nos podemos hacer que no sabemos y que podemos decir, no, es que yo no sabía. No, Tesalónica era una iglesia que sabía y aún así Pablo les dice, abunden más y más. ¿Qué tanto estamos abundando en nuestra santidad, hermanas? A veces llega un punto en el cual decimos, no, pues voy a la iglesia, voy a la femenil, voy a los jóvenes, voy todos los domingos, escuela dominical, reuniones de oración, hago mi devocional todos los días. Pues ya, check, ya en la situación en la que estoy bien con Dios. Y es verdad, estamos bien con Dios porque estamos cumpliendo y viviendo como Él dice. Y aún así dice Dios, pero vayan más allá, no te quedes en tu zona de confort, no sientas que ya la hiciste, que ya cumpliste con los requisitos y que con la relación que llevas con Dios es suficiente. Siempre podemos profundizar más,
Siempre podemos estrechar nuestra relación con Dios. Siempre hay más para conocer, siempre hay más que escuchar de la voz de Dios. ¿Y qué dice? Abunda en la santidad más y más. La iglesia era santa, vivía en santidad, pero hay que abundar, hay que dar el paso extra, hay que dar la milla extra, hay que dar ese esfuerzo extra para ser más santos de lo que fuimos ayer. ¿En qué más había que abundar o en qué más tenemos nosotros que abundar? Abundando en el amor. A veces nos quedamos cortos, pero ¿qué tenemos de ejemplo? A Pablo y aún más a Jesucristo. No hay mayor ejemplo de amor que lo que Cristo hizo por nosotros. Así que nunca amamos demasiado, nunca amamos suficiente. Y Pablo se los dijo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Quiere decir que ya no había que enseñárselo? No. Quiere decir que ya se los había dicho, que ya lo conocían. No era que no les tuviera que volver a decir que se amen, era ya se los dije, esto ya lo conocen. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y a veces Pablo parece grabadora, y a veces Pablo parece que está repite y repite lo mismo. Sin embargo, ayer compartía con un grupo de chavos de la iglesia algunas de las técnicas de la exposición, de la oratoria, y una es el paralelismo. Paralelismo es cuando repetimos una misma estructura para recalcar una idea. En la santidad abunden más y más, en el amor abunden más y más. Nuestra mente crea patrones, nuestra mente busca patrones. Y aquí Pablo repite, no por darles la misma cantaleta de siempre a los pobres hermanos de Tesalónica, no, se los dice para que quede bien grabado en sus cabezas, para que quede bien grabado en sus corazones lo que tenían que hacer. Y también no lo deja para que quede grabado en nosotros. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto es una consecuencia del amor. A veces queremos separar esto, sin embargo, Pablo lo escribió junto. Vivir tranquilos, ocuparnos de nuestros asuntos, trabajar como trabajamos, conducirnos honradamente con los de afuera. Todo eso es producto del amor. Si amamos de la forma que Cristo hizo, vamos a vivir en tranquilidad, vamos a trabajar arduamente por amor y vamos a conducirnos honradamente porque amamos primeramente a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo y por eso vivimos honradamente, porque amamos a quienes nos rodean. A veces decimos, pues sí, yo amo a todos, amo a mis hermanos de la iglesia, incluso a esos hermanitos que no se dejan amar. Y amo a mi familia y amo a mis amigos e incluso llegamos a decir, no, y hasta mis enemigos, así como Cristo lo enseñó. Bueno, aún y con todo eso, y aún y que podamos decir, así amamos nosotros, no tenemos nada que nos reprochen. Pablo, ¿qué les dice? Ustedes ya lo aprendieron y lo hacen. Y aún así, abundéis en ello más y más, se los rogaba. No era una petición, no era una sugerencia, no era un ¿qué les parece si? No, les ruego que abunden más y más en amor, porque nunca es amor suficiente, nunca amamos lo suficiente. Siempre podemos amar más y más y procurar vivir de la forma, una vida en amor que da tranquilidad, que ayuda en lo que trabajamos y que nos hace conducirnos honradamente. Número 3, abundando en la esperanza. Y creo que esta es la parte más bonita del mensaje. Es una esperanza que Pablo les da, es una esperanza que Pablo tenía y es una esperanza que nos da a nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No vuelve a decir que abundemos. Sin embargo, creo que queda muy implícito eso. Nos da toda una cátedra de la esperanza que tenemos en Cristo. La iglesia necesitaba ser afirmada en esto, pero también necesitaba abundar en la esperanza. Necesitaban que esa fe enraizada que ya estaban trabajando abundara en lo que está fundamentada, esa fe, en la esperanza de la resurrección de los muertos en la venida del Señor Jesucristo. Pablo necesitaba decirles esto. Y también nosotros necesitamos escucharlo, porque nosotros podemos decir, yo creo todo eso. Y amén, gloria a Dios, así lo creemos y por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha sacado de donde estábamos, porque el Señor nos ha dado nueva vida, porque nos ha dado una vida eterna y hemos recibido su gracia y ahora podremos estar seguros que en la eternidad estaremos con Jesucristo. Y es lo que aquí dice, ustedes estén tranquilos, permanezcan en esa esperanza, porque aunque no sean como los otros, que no tienen esperanza y que están preocupados, ustedes tienen esa seguridad porque Jesucristo murió y resucitó y por eso ustedes tienen esa esperanza viva en que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, después de que ellos resuciten, nosotros los acompañaremos en la gloria del Señor Jesucristo. Y esa es una verdad hermosa y es por lo que estamos aquí. No hay otra verdad, no hay otra más que la gracia del Señor Jesucristo. Lo que Pablo les escribe es, esperen en esto, abunden en esa esperanza. A veces dudamos, es humano. A veces no le creemos del todo a lo que Dios dice. Es humano también tener dudas, pasar por pruebas, flaquear en la fe. Es la prueba que vive el cristiano, es el día a día, es lo que vamos a estar sufriendo. Sin embargo, Pablo nos da un camino muy claro. Está firme en la fe para tener paz, amor, gozo y amor. Y ahora que ya estás firme, abunda en, ay, perdón, abunda en la santidad, abunda en el amor y abunda en la esperanza. Pero ¿cómo termina diciendo Pablo esto? Y ya con eso estarás libre y con eso serás feliz No, alentados los unos a los otros con estas palabras. A veces somos egoístas y nos quedamos con la esperanza y decimos, gracias Dios por lo que me diste. Pero ¿qué nos dice? No, tú ya tienes esa esperanza, tú ya pasaste con esto, tú ya lo crees, tú ya lo vives y ahora tienes esa vida eterna esperándote cuando vuelva a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos abundar en esa esperanza? ¿Crecer más yo en esa esperanza? No. Aliéntense los unos a los otros en esa esperanza. Cuando tu hermano flaquee, aliéntalo en la esperanza. Cuando tu hermano tenga dudas, aliéntalo en la esperanza. Cuando tu hermana esté pasando por una prueba y no vea la salida, aliéntala en la esperanza. Porque así también cuando nosotros lo pasemos, para cuando nosotros vivamos esa persecución como Tesalónica, habrá quien nos aliente en esa esperanza y habrá quien nos recuerde por qué estamos aquí, en qué se fundamenta nuestra fe, hermanas. No nos podemos quedar como estamos. Nosotros podemos decir, no, pues sí, yo cumplo todo eso. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Jesucristo? Pues ve más allá. Si tú crees que ya estás check, pues da el siguiente paso. Esfuérzate un poco más y verás que no estabas tan check como creías. Sí, estás bien con Dios, pero da más allá, ve por tus hermanos, trae esperanza, trae amor, trae esa fe enraizada a aquellos que te rodean. Porque todo esto que escribió Pablo no era para que Tesalónica se lo quedó, lo vimos la semana pasada. Lo que Tesalónica recibió no fue un círculo cerrado, no se quedaron ahí, se empezó a extender. Y así es el Evangelio, así es todo esto que hemos aprendido. Si verdaderamente nosotros vivimos esa fe enraizada y abundamos más y más en esa fe, va a extenderse a aquellos que nos rodean. Hermanas, hasta aquí termino yo. Creo que hoy me tardé un poquito menos que la semana pasada, pero créanme que esto, el Señor me dijo a mí primero, toma, aquí está. Y si crees que estás bien, ve más allá. Y si crees que estás firme, enráizate más. Y a lo mejor no estamos viviendo el amor, el gozo, la paz, pero Cristo quiere que la vivamos. El Señor Jesucristo a eso vino,
a darnos vida y en abundancia. Y esa vida abundante es amor, gozo, paz. Y es poder abundar en santidad, es poder abundar en amor y es poder abundar en esperanza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas. Fortalezcámonos y alentemos a otros a fortalecerse también en la fe. Muchas gracias, hermanas, por su tiempo, por conectarse una semana más, por aguantarme una semana más aquí en los estudios. Y bueno, espero que haya sido de bendición, así como lo fue primeramente para mi vida al estar preparando y todos los coscorrones que me dio Dios al estar leyendo y al estar preparando estos temas. Gracias, hermanas. Amén. Gracias, Elías, por esta exposición, por compartir este mensaje. Gracias. Perfecto. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Gracias por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias por un día más que tú nos permites respirar o abrir los ojos. Gracias por la oportunidad de tener tu palabra al alcance, de poder leerla, de poder meditar, de poder aprender y escuchar tu voz en cada palabra, en cada pasaje, Señor. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de la iglesia en Tesalónica. Gracias por estos hombres y mujeres de fe que tú nos dejas en las Escrituras, porque a través de ellos podemos afirmarnos, podemos reflejarnos y podemos ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por la fe, gracias porque podemos tener fe en ti. Pero te pido que tú nos ayudes a enraizar, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe profunda, a estar firmes en ti, Señor, para que así podamos tener una vida con paz en medio de las pruebas, con gozo a pesar de la adversidad y con un amor, Señor, que se afirme y que nos afirme también en tu palabra. Gracias también porque tú nos desafías, porque no nos dejas en nuestra zona de confort, porque nos pides ir más allá y ayúdanos también a sobreabundar, Señor, a abundar cada día más y más en la santidad, Señor. Nos cuesta, la carne es débil, nuestro pecado nos hace caer una y otra vez, pero aún así ayúdanos, Señor, a permanecer santos, a ser más santos cada día, a abundar en esto día a día para poder ser ejemplo a los demás, para poder dar testimonio, pero también para vivir una vida sobre todo que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos también a abundar en el amor. No podemos vivir una vida sin amor. Tú nos has dado el ejemplo máximo de amor al dar tu vida por nosotros para rescatarnos. Y eso nos demanda, Señor, vivir una vida en la que amemos más y más. Ayúdanos a amar como tú lo haces. Ayúdanos a ver a los demás como tú lo haces y a poder vivir una vida en la cual nuestro amor se multiplique para todos aquellos que nos rodean. Y ayúdanos, Señor, a poder abundar en la esperanza. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa esperanza de que resucitaremos y seremos llevados juntamente con Él en su segunda venida. Gracias porque podemos estar seguros de nuestra salvación y de la vida eterna que nos espera, Señor. Pero ayúdanos también a afirmarnos en esa esperanza y alentarnos unos a los otros en esa esperanza que cuando alguien flaquee, cuando alguien se sienta tambaleando, Señor, podamos ser ese instrumento para poder alentarlo, para poder afirmarlo en la fe y la esperanza. Pero también cuando nosotros nos sintamos así, cuando nosotros no veamos la salida, cuando sintamos que todo se viene encima, Señor, que también podamos ser alentados por nuestros hermanos, por nuestras hermanas en esa esperanza y podamos vivir una vida abundante como tú quieres que la vivamos. Para eso viniste a la tierra, para que pudiéramos tener vida y en abundancia. Ayúdanos a vivir así. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada una de mis hermanas, por esa disposición a conectarse, aun y que hay más cosas por hacer, aun y que pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, Señor. Estamos aquí para aprender más de ti, para escucharte solamente a ti. Síguenos bendiciendo, Señor, bendice a cada una de ellas. Guárdanos en el resto de la semana y que en la próxima semana podamos volver a vernos con gozo, con paz y con amor y podamos aprender un poco más de ti, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos guiando y dando sabiduría para crecer más y más en el conocimiento de tu Hijo. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Elías. Amén. Gracias, hermanas, por conectarse.